Bueno, nuevamente continuando con la plática que tenemos aquí con el escritor y militante Fabricio Mejía, quien nos está dando pues las razones por las cuales escribió este libro de Disparos en la Oscuridad, que es la novela histórica de Gustavo Díaz Ordaz. Si nos pudieses ahondar, es más nuestro interés sobre en dónde fueron tus fuentes, en dónde tú te nutriste, que tomaste conocimiento de que Gustavo Díaz Ordaz le habían entregado, ahora sí que le fabricaron una acta de nacimiento apócrifa de San Andrés Chalchicomula para hacerlo ciudadano poblano y así poder formar parte de las huestes de Maximino Ávila Camacho y ya posteriormente seguir su trayectoria tal como tú la narras en este de veras estupendo libro al cual pues, te llevaste varios años de investigación. Sí, pues las fuentes, digamos, son sobre el caso específico del acta de nacimiento. Es una entrevista que se le realiza en 1978 a González Avelar en la revista Proceso, y él habla de la falsificación del acta. Y después en los archivos que son un verdadero desastre, los archivos de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Puebla, había como evidencias de que sí, efectivamente, había un trabajo, digamos, de Díaz Ordaz que provenía, digamos, de Oaxaca. Y la razón es que se habían ido la familia Díaz Ordaz, el padre Díaz Ordaz sí era de Chalchicomula, pero se habían tenido que ir por la revolución porque eran porfiristas y habían decidido irse con un tío, el tío Demetrio, a Oaxaca, primero a Tlacolula y después a la ciudad de Oaxaca, y salen, digamos, de ahí rumbo a Puebla de nuevo después de el famoso terremoto de la ciudad de Oaxaca que filmó Eisenstein en su momento, ¿no? Y entonces pues esas, digamos, serían las fuentes. Y cuando Carmen Aristegui y yo presentamos el libro en Puebla, pues lo que más festejaron los poblanos fue que les dijéramos, pues saben que no se echen la culpa, sí. Solo los Ávila Camacho fueron poblanos, ese otro presidente era oaxaqueño. De Teciutlán, Puebla, los Ávila Camacho. Los Ávila Camacho de Teciutlán, pues esa es básicamente la idea, ¿no? Y entonces también digamos que hay otra fuente que es el libro de Justo Sierra Casasus, son las memorias. Él era embajador de México en Estados Unidos cuando Gustavo Díaz Ordaz. Él cuenta también cosas sobre el origen oaxaqueño de Gustavo Díaz Ordaz en el libro, sin especificar que el acta había sido falsificada, simplemente claro. Dice que... Sí, la familia originalmente sí se sabe que es de Díaz Ordaz. Exacto. Es más, hay una calle allá en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, que dice Díaz Ordaz. Exacto. Entonces, ellos son totalmente... Se sabe que llegó a San Andrés Chalchicomula su padre como recaudador de rentas en aquel entonces, y que ahí, hasta donde sabíamos de lo que le hayan construido, de que había nacido Gustavo Díaz Ordaz, y por eso le habían extendido su acta de nacimiento ahí. Sin embargo, tú has hecho una aportación de investigación apoyándote en varias fuentes, que son las que nos estás relatando, de que en verdad no era de San Andrés Chalchicomula. Y al respecto, que en vez te hemos comentado de que estamos promoviendo que se quite el monumento de Díaz Ordaz, independientemente que haya o no sido de San Andrés Chalchicomula o Ciudad Cerdán. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo creo que esa estatua no debe existir, como no existen estatuas de, digamos, los villanos de la historia. En México no tienen estatuas, ¿no? Hernán Cortés no tiene una estatua. Por supuesto, Victoriano Huerta no tiene una estatua. No hay una estatua de Carlos Salinas de Gortari, y no debería de haber una de Gustavo Díaz Ordaz. Y yo creo que las poblaciones, el aeropuerto de Puerto Vallarta, por ejemplo, que se llama Gustavo Díaz Ordaz, así es. O las poblaciones que tienen calles con ese nombre, me parece que habría que promover, digamos, pues que se modifiquen esos nombres, ¿no? Claro. Que eso es una tradición, digamos, de la ciudadanía en México, es ponerle el nombre que queramos a las calles, ¿no? Desafortunado, ya lo estaban comentando, la famosa, digamos, la Avenida Universidad, por ejemplo, pues no se llamaría así si no fuera por el movimiento previo al 68, el 66, que le quitan pues, el nombre de Miguel Alemán.
Así y es. esa es otra estatua que se voló muchas veces, que estaba en la explanada de CEU, de Rectoría en CEU, se voló tantas veces que la tuvieron que quitar. Y hoy esa plaza se llama Javier Barros Sierra. Javier Barros Sierra, exactamente. No, pues tan solo ayer que estuvimos en un museo de aquí de la Tolerancia, que se encuentra a un lado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el nuevo edificio de Relaciones Exteriores, aquí sobre Avenida Juárez. Precisamente la persona que nos iba explicando ese museo señalaba que, por ejemplo, hubo un mexicano que estuvo en Europa apoyando y pues de alguna manera viendo la posibilidad de que se vinieran judíos aquí a México, de poblano, el señor Gilberto Bosques, exactamente, y sin embargo él no se le tiene reconocido en ningún momento. Sin embargo, pues, sí tenemos calle de Chespirito, de Cantinflas, él señalaba todo ese tipo de cosas. Es tan peculiar nuestra idiosincrasia y nuestra manera de pensar. Gilberto Bosques con el poder de su firma, digamos, desde el consulado de México en Marsella, sacó a cerca de 40,000 refugiados de la invasión nazi a Francia. Así es. Y entonces hemos propuesto, digamos, que se hiciera una película, por ejemplo, sobre Gilberto Bosques. Hay un documental que lo adquirí, voy a verlo. Que se acaba de sacar, pero habíamos promovido que se hiciera una película de ficción, porque es mucho más importante que Schindler. Y Schindler tiene una película de 2 horas y media. ¿No? Así es. Entonces, por lo menos nosotros hacer una de 1 hora y media. Por lo menos, ¿verdad? Sí, somos algo especiales, ¿verdad? No, porque además la historia es increíble, porque él al hacer eso, si tiene un campamento de gente afuera del consulado de México en Marsella, que es además la casa de él, y en el momento en que firma, digamos, las visas para la entrada a México de 40,000 personas que están refugiadas, y en el momento en que México rompe relaciones con la Alemania nazi, con todo el eje, los nazis lo aprenden, ¿no? Sí. Y lo encarcelan. Y entonces México tiene que negociar unos nazis alemanes que estaban encarcelados en San Juan de Ulúa, en Veracruz, los tiene que intercambiar por Gilberto Bosques para que pueda salir libre, pero él fue prisionero de Hitler, digamos, durante cerca de 4 meses. Y de alguna manera todo esto fue gracias a la intervención desde el principio del presidente Lázaro Cárdenas. Así es gracias digamos el espíritu de Lázaro Cárdenas y de esa Secretaría de Relaciones Exteriores que también ya desapareció de los Estrada, de estos funcionarios. Y que han hecho añicos aquí los actuales gobiernos, ¿verdad? Los actuales gobiernos los han hecho añicos a tal grado que acabamos hasta en el tiempo de Fox peleados hasta con Cuba. No, y el caso más reciente que tenemos, ¿no? La declaración del presidente Calderón, ahora que la presidenta de Argentina expropió el 51% de las acciones de una empresa petrolera española, ¿verdad? Y verdad le criticó fuertemente que hiciera ese tipo de medidas, siendo que aquí en México no fue por el 51, fue por el 100% de todas las acciones de las empresas extranjeras. Así es, y además, con lo cual se fundó la Pemex. Doctrina Estrada, que decía que no deberíamos intervenir en asuntos de otros países y que respetábamos la autodeterminación de todas las naciones, ¿no? Bueno, pues eso lo terminaron también los del PAN. Muy bien, pues te agradecemos mucho, ¿cómo se llama aquí? Los de Ciudad Cerdán, en verdad, de tu aportación y que sigas por ese sendero de éxitos y que nos des ahora sí que más luz en tus investigaciones sobre la historia de México. Muchas gracias.